Record, recording in progress. Recording in progress. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Isis. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Sheila, Eduardo. Hola, mister, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Valdés, Buenas tardes, profe. Christopher, buenas, ¿qué tal? Muy bien, jóvenes. Bienvenidos. Por favor, vamos encendiendo las cámaras. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, joven Joan. Ok, vamos encendiendo las cámaras, por favor, para comenzar registrando la asistencia. Muy bien, cerramos con broche de oro el día de hoy con primero C. Bien, atención jóvenes, por favor, a la lista. Javier Acosta. Buenas tardes. Buenas tardes, Jeremy, ¿qué tal? Listo, vamos encendiendo las cámaras, por favor, jóvenes. Ya, atención, Javier Acosta. Ha faltado, ¿no? Caroline. Caroline Acosta. También ha faltado. Kenneth Arias. Presente. Listo. Isaac Barresueta. Presente, profe. Listo. Jeremy Bernal. Presente. Listo. Giancarlos Burgos. Presente. Listo. Roxana Chafla. Presente. Listo. Isis Chele. Presente. Y Aranis Delgado. Presente. Ashley Espinosa. Ashley Espinosa. Ah, ya, listo. Aquí en el chat me está escribiendo. Ok, listo. Seguimos con Luis Flores. Presente. Listo. Francisco Freire. Me faltaba, ¿no? Ariana Garcés. Presente. Listo. Eduardo Gavilanes. Presente. Listo. Sol González. Presente. Listo. Valeria González. Presente. Listo. María José Íñiguez. Presente. Ok, listo. Joan Loor. Presente. Listo. Aileen Mariño. Presente. Isabel Martínez. Presente. Listo. Un ratito. Isabel Martínez, presente. Ya. Keila Morocho. Presente. Listo. Ricardo Muñoz. Presente. Listo. Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco. Ok, apartado. Linda Ruiz. Linda Ruiz. Ok, apartado también. Lincoln Vargas. Presente, profe. Listo. Christopher Ventimilla. Presente. Listo. Marlena Vera. Presente. Listo. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente. Listo. Neila Zambrano. Ahí, ya creo que es la niña que está con permiso, ¿no? Delaney Cotrina. Presente.
Cristel Manzano. Presente. Listo. Roberto Peña. Roberto Peña. Ella ha faltado. Y Jonathan Toabanda. Presente. Ya. A ver, por confirmarme, corrigen si estoy mal. Ha faltado Javier Acosta. Profe, que soy presente. Ah, ya. ¿Qué pasó, Javier? Que no respondió en nada. Tenía problemas con el internet y recién me entré. Ah, ya. Ok, listo. Caroline Acosta. Caroline Acosta. Sí faltó, ¿verdad? Luego Francisco Freire. Sí ha faltado, ¿verdad? Gabriel Pacheco. Linda Ruiz. Ok, ha faltado. Neila Zambrano Ruiz. y Roberto Peña. Ya, Linda Ruiz, sí está en Ruiz. Sí, Ah, ya. presente. Ya, ok, ya lo vi también a Roberto. Ya, muy bien. Roberto, ¿y su cámara, Roberto? ¿Qué pasó? Sí, es que mi teléfono está cargando y por ahora no lo puedo poner. ¿Sabe que el audio suyo también está, creo que tiene algún problema? No, profe, lo que pasa es que él siempre tiene problemas de internet, entonces por eso. Ah, ya, ya. Ok, ok, sí, pero ok, ya lo vi, listo. A ver, ahorita acaba de ingresar, ¿quién fue? Linda Ruiz, ¿no? Sí, profe. Ya. Ok, entonces solo ha faltado Neila Zambrano. A ver, Gabriel Pacheco recién lo vi que ingresó, ¿cierto? Sí, profe, presente. Ya, entonces solo ha faltado Neila Zambrano, Francisco Freire y Carolina Costa. Ya, ok, vamos a registrar la asistencia de una vez. El día 13. Carolina Costa, Francisco Freire y Zambrano. Y Zambrano, listo. A ver. Zambrano, Freire y Acosta, ya listo. Pacheco y Ruiz, sí están presentes. Pero se atrasaron un poquitico. Pacheco y Ruiz. Bueno, ya listo, jóvenes. Estamos ya listos y preparados para empezar. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar, o mejor dicho, a profundizar un poquito más el tema de la vez pasada sobre las proposiciones lógicas y silogismos. La lógica tiene esa propiedad de ayudarnos a desarrollar el pensamiento, el razonamiento, de ayudarnos a hablar con más precisión, ayudarnos a pensar antes de escribir y antes de hablar, y eso es bueno, es una habilidad que se la va adquiriendo y que es muy importante. Bueno, la destreza para hoy
Igual mantenemos la destreza de diferenciar la verdad y la validez mediante el uso de ejemplos en la discusión de un tema generador y aplicación de conocimientos adquiridos. Bueno, aquí, a ver, vamos a pedirle, si fuera tan amable, Sol, por favor, si puede leer el primer párrafo. Ok, las proposiciones lógicas. En la vida real no siempre los razonamientos respetan la estructura aristotélica. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. Por ejemplo, un político en campaña fácilmente argumentar y razonar de forma inválida, pero puede pronunciar su discurso con tanta emoción que todos piensan que es un verdadero. Por eso Aristóteles estableció las siguientes reglas. Listo, ¿Sigo leyendo? sí, no, hasta ahí, Sol, muchas gracias. Aquí quiero mostrarles como ejemplo, para ilustrar esta parte, bueno, aquí dice un político en campaña fácilmente puede argumentar y razonar de forma inválida. Los políticos son especialistas en eso. A veces hablan piedras, pero te lo dicen de una manera con tanto sentimiento, cosa que la gente poquito más y llora y la gente se lanza a abrazarlo al político y dice, él es mi salvador, él es el padre de la patria, él va a salvar al Ecuador. Y la gente como que se emociona y todo, ¿no? Pero la gente no analiza más allá de esos recursos retóricos, no analiza si su discurso es verdadero. O si su discurso, si su razonamiento es válido. Muchas veces la gente lamentablemente no lo analiza y simplemente se deja llevar por la emoción. Como el político habló bien bonito, como el político se expresó con sentimiento y todo, y por eso quiero mostrarles este ejemplo, ¿sí? Entonces, por favor, jóvenes, escuchen este ejemplo de aquí. Si ustedes se acuerdan, el día de ayer hubo un paro del sector agropecuario en el Ecuador. Eso es gravísimo. Por el arroz, profe. Exacto. ¿Qué pasaría si los agricultores y campesinos del Ecuador hicieran paro? ¿Qué comemos nosotros? En las ciudades, ¿qué comemos? Nos morimos de hambre. Porque en las ciudades, dentro de la ciudad, no hay áreas o son muy... No proviene del campo en sí. Claro, el campo nos alimenta, el campo nos mantiene vivos en las ciudades. Y si no se lo trata bien a ese sector del campo, estamos fritos, como quien dice. Bueno, aquí lo vemos a este señor en campaña. Vamos a escuchar lo que dice. Vamos a ver, ojalá nos acompañe el internet para que... En el gobierno del cambio vamos a trabajar para mejorar los caminos vecinales. Quiero decir... Observen con ese sentimiento, ¿no? Con esa emoción, cosa que ya... Observen eso. Que en el campo también... Obsérvenlo, vestido con un sombrero. Eso no es al azar, jóvenes. Eso está fríamente calculado. Es todo, miren la camisa que tiene. Todo es fríamente calculado. Tratan de disfrazarlo para que se parezca más al campesino, al montubio, y para que así el montubio diga, oh, este sí es mi pueblo. Este sí es como yo. Yo a este le doy el voto porque este es como yo. Y todas son estrategias. Vamos a ver. ¡Ay, arrechera, carajo! El uso de ese tipo de vocabulario, por ejemplo, ellos saben, los técnicos en publicidad, en marketing, en manipulación del lenguaje o en lenguaje simbólico, ellos saben que ese tipo de palabras, ¿qué significan? O sea, ¿qué importancia tiene? Para enganchar, por ejemplo, hubo cuando él Exacto. estaba recién haciendo lo de la promoción para la campaña, yo recuerdo que le sacaron un video diciendo una mala palabra. Ah, sí. No y sé, se hizo viral. Ajá, y se hizo demasiado viral. Entonces, mi papá decía que era más como para enganchar a la gente que utilizaba ese tipo de vocabularios, o la gente que se refiere así, para decir que sí, que él se relaciona y entiende a la gente. Exacto. Por eso es que muchos analistas dicen que el Ecuador, al elegirlo con, bueno, no todos, ganó con un poco más de la mitad de los votos, pero no fue mucha la diferencia con el otro candidato, pero muchos analistas decían que el Ecuador, al hacerlo ganar como presidente, hizo una votación suicida. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ir analizando. Y me preocupa que el arroz se va al piso. Ya, observen esto.
Las cámaras, ¿cómo están posicionadas? Toma 1, enfoque 1. Hay una cámara detrás del lazo. Se baja y no duermo. No alcanzas a pagar la deuda. Segunda cámara, hay otra cámara desde el frente. Y miren cómo lo visten con las mangas aquí arremangadas, ¿no? Como quien dice, yo soy tu hermano, como quien dice, todo eso expresa algo. Como quien dice, yo soy como tú, como quien dice, yo te voy a ayudar. O sea que no te alcanza para pagar la deuda. Y el campesino, que probablemente el campesino es sincero, que probablemente la persona que está hablando ahí no le han pagado, no sé, a lo mejor ni le han pagado, ni es actor, a lo mejor es una verdadera persona, un verdadero agricultor. Pero miren cómo los medios de comunicación son capaces de manejar y manipular todo esto. Y yo digo, a veces tengo que quedarme hasta sin comer, por quedar... Fijando el precio del arroz en $35. Esa fue la promesa, fijar el precio del arroz en $35, porque si no, el campesino no avanza a recuperar todo lo que invierte para producir. Y otra, Guillermo Lasso habla de que sí, de que los tratados de libre comercio con México, libre comercio con Perú, libre comercio con Estados Unidos, libre comercio. Y no se pone a pensar que, por ejemplo, si hace un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con otros países que son más grandes que nosotros, esos países son capaces de producir arroz más barato. De tal manera que ellos pueden enviar toneladas de arroz y de tal manera que ellos nos venderían arroz quizá no a $35, quizá nos vendan a $20 el quintal de arroz. Los ecuatorianos, ¿qué van a preferir? ¿Comprar el arroz del productor ecuatoriano que cuesta $35 o $30 o comprar el quintal de arroz que cuesta $20? El ecuatoriano va a ver su bolsillo y va a decir, no, pues yo compro este arroz que es más barato. ¿Y qué va a pasar con el campesino ecuatoriano? Que se va a la quiebra. Ese es el problema. Para los pequeños agricultores y ganaderos a 30 años y al 1% de interés. Pero el presidente Guillermo Lasso advirtió a los sectores sociales y productivos que amenazan con paralizar las actividades en el país. Y aquellos que quieren desafiar a la ley, pues van a tener su respuesta, porque no vamos a permitir el caos y el desorden en el Ecuador. No lo vamos a hacer, pues les espera un tiempo indefinido en la cárcel. Miren, entonces jóvenes, a veces analizando estas situaciones uno dice la mala calidad de política y de políticos que tenemos en nuestra región, en nuestro país, más bien hace percibir a la política como el arte de mentir, y el que miente más, gana más, el que miente más, gana más votos. Y es lamentable eso, porque después el daño que se le hace al país, eso va a durar pero décadas y años. Por ejemplo, con el famoso CIADI, que ya firmaron, eso es nefasto, ese acuerdo, que esta señora, ¿cómo es que se llama? Joyce de Ginata, creo que se llama. Bueno, a ella no le gusta que le nombren el apellido español, ella tiene, el propio apellido de ella es hispano, es mestizo, pero ella le gusta que le llamen con el apellido del esposo, Ginata, creo que es Joyce de Ginata. Esa señora firmó un tratado del CIADI en Estados Unidos, donde al Ecuador lo obligan a aceptar la mediación internacional en caso de tener problemas con las empresas transnacionales petroleras. En esos acuerdos internacionales, el Ecuador siempre ha perdido, porque esos jueces internacionales, esos abogados internacionales, trabajan y son pagados y trabajan a favor de las grandes empresas, no para defender los derechos de un Estado. Y el Ecuador se metió en eso. Ya se metió. Esta señora afirmó que es partidaria de Guillermo Lasso y todo eso. Tampoco Guillermo Lasso hizo nada. La Asamblea Nacional tampoco prácticamente no ha hecho nada. Así que de esa manera tenemos todas las de perder en un caso de que estas empresas cometan robos, cometan corrupción o cometan contaminación ambiental, y el Ecuador quiere demandarlas.
ellos automáticamente dicen, ah, ya, ¿quieres seguirme en juicio? ¿Quieres demandarme? Listo, pero tienes que demandarme en las cortes internacionales del CIADI, aquí en el Ecuador no. Y en esas cortes internacionales los jueces y abogados están vendidos a favor de las empresas. Así que haga lo que haga, el Ecuador siempre tiene las de perder ahí. Y en eso nos acaban de amarrar en estos días. Entonces, con esa clase de gente realmente con poco amor a la patria, que actúan y llegan al poder con poquísimo o con nada de amor a la patria, pero con mucho amor a su bolsillo, porque ellos ganan súper bien al firmar esas cosas. Esas empresas los premian, les dan tantos beneficios y ganan muchísimo. Pero pues el que pierde es el pueblo, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, la lógica nos permite expresar con un lenguaje más preciso y analizar un poco más el lenguaje de las personas para ver qué tan preciso es lo que me están diciendo, qué tan válido es lo que me están diciendo, qué tan verdadero es aquello que me están diciendo. Entonces, por eso es que estudiamos estos temas, jóvenes, de lógica. La lógica es una rama de la filosofía. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo las proposiciones lógicas. ¿Qué era una proposición lógica? Sencillo, es una frase por medio de la cual se expresa con exactitud el conocimiento. Es una frase, es como una oración, ¿verdad? Y que tiene 4 partes. Ahí usted tiene. Estos 4 elementos o 4 partes debe tener toda proposición. Sujeto, predicado, el cuantificador y la cópula. La cópula se refiere al verbo. Es lo mismo, cópula o verbo es lo mismo. Pero ya colocándolos en orden, primero tiene que ir el cuantificador, después al sujeto, luego el verbo y luego el predicado. ¿Sí? Fíjense, es similar a la estructura de una oración, sujeto, verbo y predicado, con la diferencia que al inicio, antes del sujeto, se le coloca siempre un cuantificador. Bueno, no siempre, pero en general se coloca un cuantificador para tratar de hablar con más precisión y con más propiedad. A ver, les pregunto, vamos a ver, ¿a quién le preguntamos aquí? A ver, a Aranis, ¿por qué será que el ejemplo número 3, Aranis, que dice, muchos seres humanos necesitan agua para vivir? ¿Por qué esta proposición es falsa? Que ahí dice, muchos seres humanos necesitan agua para vivir. ¿Por qué es falsa? Aranis, a la una. Puchico, profe, ahí sí nos arrojé. Muchos seres humanos necesitan agua para vivir. Que sea falsa, no entendí. Ya, a ver, luego Christopher alzó la mano, luego Sol. A ver, Christopher. Es falsa porque dice que muchos seres humanos necesitan agua para vivir, cuando en realidad todos necesitamos agua para vivir. Bien, correcto. Así es. Por eso es falsa. Porque miren, el cuantificador es incorrecto. El cuantificador no debería ser muchos, sino todos, todos. ¿No? Por ahí va la intervención de Sol, ¿verdad, Sol? Ajá, iba a decir lo mismo, Ya. que es falsa porque dice muchos y no dice Exacto. todos. El cuantificador ahí está siendo totalmente impreciso. Entonces, jóvenes, mucho ojo a los cuantificadores. Los cuantificadores nos dan precisión. La semana pasada ya les compartí este cuadrito, así que no nos vamos a detener mucho, pero quiero que recuerden los símbolos. En la columna de la derecha, ahí están los símbolos A, E, I, O, todo mayúsculas. El símbolo A mayúscula, acuérdense que es para expresar las proposiciones universales afirmativas. La E, las universales negativas. La I, las particulares afirmativas. Y la O, las particulares negativas. No se olviden, cada una de estas letras tiene un significado. Estos son símbolos que tienen su propio significado. Ahora bien, pónganle mucha atención a los sinónimos de los cuantificadores. Hay jóvenes que a veces se confunden, sobre todo en los sinónimos que son universales negativos. Por ejemplo, si alguien dice, ningún elefante es un ave. Ningún elefante es un ave. ¿Está afirmando o está negando? ¿Qué dicen ustedes? Está negando. Está negando. Negando. Correcto, está negando. Ningún, está negando.
O si yo digo, nadie puede vivir sin tomar agua más de un mes. Si yo digo, nadie puede vivir, estoy Afirmando. Estoy negando. Ahí, miren, ahí viene esa confusión. Estoy negando, porque miren, nadie es sinónimo de ningún. Y ningún, ahí está la letra E. Ningún es universal negativo. La palabra ningún, ¿qué es lo que me expresa? Expresa una negación. Cuando yo digo, ningún estudiante aprobó el examen, estoy negando y estoy expresando que todos han perdido, han reprobado ese examen. Si yo digo, ningún estudiante aprobó. Si yo digo, ningún carro se mueve sin combustible. Bueno, entonces estos sinónimos pónganle mucha atención. Ningún, nadie, ninguno, todos no, pues son sinónimos del universal negativo ningún. Luego en el universal afirmativo también hay varios sinónimos. Miren, todo, toda, los, las, el, todos, todas. Si yo digo, por ejemplo, el gato es un mamífero, eso es universal afirmativo. Aunque solo diga, aunque a mí me parezca el gato, es como que un artículo en singular, él. Pero en este caso, con esa estructura, el gato es un mamífero, yo estoy universalizando. Con el término el gato me refiero a todos los gatos, en ese caso. Entonces, para este análisis, jóvenes, solamente hay que estar muy atentos y ver bien los sinónimos, ¿sí? También se suelen confundir bastante en el cuantificador particular negativo. Pero aquí la clave es que si ustedes ven que tiene una partícula negativa, que en este caso es la partícula no, automáticamente eso se vuelve negativo. Por ejemplo, si yo digo, algunas sillas no son de plástico. ¿Verdadero o falso? Algunas sillas no son de plástico. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Verdadero, ajá, porque hay sillas de madera, de metal, etc. Si yo digo, algunas niñas no son altas, igual sería verdadero, porque algunas efectivamente no son altas, o algunos niños no son altos. Verdadero, igual algunos niños son bajitos de estatura. Entonces, cuando veamos la partícula negativa, no, automáticamente ya sabemos que se trata de una proposición negativa. Y hay que estar pendiente a los cuantificadores. Hay personas que cuando les dicen la mayoría de estudiantes aprobó el examen, hay personas que dicen, ah, ya, entonces todos aprobaron. No estoy diciendo todos, dije la mayoría. ¿Qué quiere decir la mayoría? La mayoría simplemente quiere decir la mitad más uno, más de la mitad. Entonces, si hay 10 estudiantes en el salón y yo digo la mayoría aprobó el examen, puede ser que la mayoría sean 6 o 7, 8 o 9, pero no los 10. Si yo quisiera decir que todos aprobaron el examen, yo ahí tengo que utilizar un cuantificador universal. Tendría que decir todos los estudiantes aprobaron el examen. Ahí sí. Pero si yo digo la mayoría, eso es un cuantificador particular porque solo se refiere a una parte del todo. ¿Sí? Entonces, atentos a esa parte, jóvenes. Bueno, este esquema ya les había dado también. Recuerden la estructura, cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Esa es la estructura que vamos a seguir. Ahora sí, entrando un poquito más en materia, un silogismo, jóvenes, es simplemente un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión. La conclusión es el resultado de las dos premisas. Si yo digo, todo hombre es mortal, Christopher es hombre, ¿cuál sería la conclusión lógica de esas dos premisas? La conclusión lógica sería, Christopher es mortal. Es mortal. ¿Sí? Entonces la conclusión lógica siempre tiene que seguirse o ser una consecuencia lógica de las premisas. Ahí el silogismo o razonamiento es válido. ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos a tener algunas figuras de silogismo. Los silogismos fueron creados por Aristóteles, especialmente los silogismos categóricos, que se caracterizan por utilizar predominantemente el verbo ser en sus diferentes formas, singular o plural. Y hay algunas figuras de silogismos, hay algunos tipos de silogismos, y para eso es importante que nos aprendamos estos significados. La letra S va a significar el sujeto.
y va a representar a algo o alguien en particular. Por ejemplo, Juan Montalvo estaría representado con la letra S, porque Juan Montalvo es un sujeto en particular, una sola persona. En cambio, con la letra M yo voy a representar al término medio. ¿Qué es el término medio? Es un concepto de extensión mediana. Si el término S o sujeto es un concepto de extensión particular muy pequeñita, en cambio la extensión del término medio es un poquito más amplia. Y la extensión del término P es un predicado de mucha más amplia extensión. Observen los ejemplos. Juan Montalvo es un concepto muy particular, se refiere a una persona nada más. Pero esa persona está contenida dentro de una categoría más amplia que sería ecuatoriano. ¿Sí? Y ecuatoriano está contenido dentro de otra categoría más amplia que es latinoamericano, por ejemplo. María José Iñez, tiene la palabra. Profe, ¿me puedo parar un ratito a abrir la puerta? Ah, sí, tranquila, no hay problema. No se preocupe. Bien, entonces tengamos presente esto, ¿sí? Vamos adelante. El silogismo categórico fue creado por Aristóteles y tiene las siguientes partes: premisa mayor, premisa menor y conclusión. La premisa mayor dice contiene al predicado de la conclusión y al término medio. Por ejemplo, si yo digo, todo hombre es mortal. Premisa menor, Christopher es hombre. Conclusión, Christopher es mortal. Eso es un silogismo categórico. Tiene dos premisas y una conclusión que se deriva de las premisas. Para aclarar un poquito más, ¿qué es el término medio? Es aquel que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Por lo general, el término medio está solo en la premisa mayor y premisa menor, pero nunca en la conclusión. Al término medio se lo representa con la letra M. Y el término medio jamás puede estar en la conclusión, como les decía, ya que haría que el razonamiento sea inválido. Aquí tenemos algunos ejemplos. Muy bien, vamos a ver. Ya. A ver, vamos a tomar en cuenta... Sí, aquí podemos basarnos en el primer ejercicio. Muy bien, observen lo que dice aquí. Ejemplo, aquí, ejemplo 1 dice, según el tipo A y I. Ojo, entonces, hay tipos de silogismos. El tipo de silogismo lo único que hace es indicarnos en qué orden van las premisas y la conclusión. Dice, según el tipo A, doble I, en sus proposiciones tenemos lo siguiente. A ver, la letra A era símbolo de las proposiciones, ¿qué cosa? Universales. Universales afirmativas. Excelente. Entonces vamos a ver si se cumple. A ver, aquí está la primera proposición, que nos dice, todos los ecuatorianos son latinoamericanos. Correcto. ¿Por qué? Porque este cuantificador es universal. Y aquí no hay ninguna partícula negativa, por tanto, estoy afirmando que todos los ecuatorianos son latinoamericanos. Hasta el momento, correcto. Muy bien. Luego tenemos la segunda letra, es la I mayúscula. ¿Qué significaba la I mayúscula? Particular afirmativo. Bien, muy bien, Ricardo. Que en la proposición tiene que ser particular afirmativo. Vamos a ver si es cierto. Aquí dice, Juan Montalvo es ecuatoriano. Correcto. Es una proposición particular y es afirmativo. Usted me va a decir, profe, pero ahí no hay la palabra algunos, ni algún, ni ningún sinónimo. Sí, en este caso no hay porque este nombre propio ya hace referencia a una sola persona. En concreto, que es el escritor Juan Montalvo, que es ecuatoriano, muy reconocido. ¿Listo? Y la última letra es otra I mayúscula. Eso quiere decir que la conclusión tiene que estar estructurada como una proposición. ¿De qué características? ¿Universal o particular? Particular. Eso, Isis, muy bien. Una proposición particular también afirmativa. Y si analizamos aquí un poquito, efectivamente, Juan Montalvo, aquí está, es un nombre particular y es afirmativo. Ahora,
si ustedes se dan cuenta, aquí se cumple lo que está escrita en esta figura del silogismo. Estas son figuras del silogismo. Hay bastantes figuras. Nosotros no vamos a alcanzar a ver todas porque el tiempo no nos da. Vamos a ver algunas nomás, algunas figuras del silogismo. Pero aquí, por ejemplo, nos da este esquema. Dice todo M es P. ¿Cuál sería el término M aquí en la primera proposición? Sería la palabra ecuatorianos. Ahí está, término M. ¿Cuál sería el término P? El término P sería latinoamericanos. A ver, analicen. ¿Cuál de los dos términos o conceptos es más extenso? ¿Ecuatoriano o latinoamericano? ¿Cuál es más extenso? Latinoamericano. Correctísimo. Porque dentro del latinoamericano se incluyen muchísimas nacionalidades. Entonces la palabra latinoamericano es más extensa que ecuatoriano. Por tanto, está bien. Latinoamericano es el término P, que era el más extenso, y ecuatoriano es un poco más pequeño, por tanto es el término M. Ahora vamos a ver, acá dice que tiene que estar primero el término S, es decir, el sujeto, ese elemento particular. Y correcto, Juan Montalvo es el sujeto, es un elemento en particular. Luego M, ecuatoriano, aquí está, muy bien. Aquí está, muy bien, listo. Y luego tengo, por lo tanto, Juan Montalvo es latinoamericano. Y aquí dice que es particular afirmativo. Entonces el término S sería Juan Montalvo. Y el término P sería latinoamericano. Entonces miren, todo coincidió. ¿Se dan cuenta? Aquí están los dos términos P, que corresponde al término latinoamericano. Y aquí están los dos términos S, que corresponden a Juan Montalvo, miren. Y aquí tenemos al término M, que corresponde a ecuatoriano. Si ustedes se dan cuenta, en la conclusión nunca aparece el término M. La conclusión siempre está formada por término S y término P. S y P. Nunca usted va a encontrar en la conclusión de un silogismo el término M. Solo el término S y el término P. Acá arriba sí, en la premisa mayor y en la premisa menor sí, ahí está el término medio y aquí está otra vez el término medio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, dicho esto, bueno, acá tenemos otros ejemplos, si quieren los podemos analizar, aunque en este caso, acá esta figura de aquí no nos va a coincidir. Probablemente fue un error del libro de donde saqué el ejemplo. No coincide con la figura, pero además hay muchas otras figuras también, hay muchísimas otras figuras de silogismos. Entonces probablemente con otras figuras sí coincidan. Pero en este caso solo podemos usar el ejemplo para analizar el tipo de silogismo. Eso sí lo podemos hacer. Y analizando, miren, dice que este ejemplo es del tipo A-E-E. Muy bien. La letra A mayúscula quiere decir que la primera premisa tiene que ser universal, afirmativa, ¿verdad? Y correcto, ahí dice, todos los sacerdotes son religiosos, entonces estamos bien. Universal, afirmativa. Me dice que la segunda tiene que ser universal, negativa. Vamos a ver si es cierto. Y aquí tenemos la palabra ningún. Y la palabra ningún es sinónimo de ninguno y por tanto es universal, negativo. Entonces estamos bien. Y la última, la conclusión dice que tiene que ser también universal negativa. Vamos a ver si es cierto. Y efectivamente, porque la conclusión me dice ningún ateo es sacerdote. Entonces, miren, de esta manera vamos a ir haciendo nuestros análisis de los silogismos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna, todo clarito como el agua. Miren, aquí tenemos tenemos las cuatro primeras figuras de los silogismos. Probablemente avancemos solo en estas cuatro. No se avanza más, pero son muchas más. Eso sí, ustedes deben saber que son más figuras de silogismo. Entonces, si es que avanzamos en esta clase, si no, la próxima clase vamos a hacer ejercicios con las figuras de silogismo. Por ahora vamos a ver sobre todo un ejercicio para determinar los símbolos, si es universal, particular y si es verdadero o falso.
Entonces, jóvenes, nos volvemos a conectar para hacer un taller de 10 puntos y así continuar, ¿sí? Listo. Ok, profe. Ya, nos volvemos a conectar, jóvenes. ¿Listo? Vámonos.